Taxonomía de Marzano y Kendall. Es un marco de clasificación para el pensamiento y el aprendizaje desarrollado por Robert Marzano y John Kendall. Esta taxonomía busca expandir y refinar la tradicional taxonomía de Bloom, ofreciendo una estructura más detallada y matizada para entender y organizar los objetivos y resultados de aprendizaje y las habilidades cognitivas. Está apreciada por su enfoque integral y su énfasis en la metacognición y en el sistema interno o self, es decir, motivaciones y emociones que influyen en el compromiso del estudiante por aprender. Se utiliza en la educación para diseñar currículos, formular objetivos y resultados de aprendizaje y evaluar el progreso de los estudiantes. Se fundamenta en la comprensión de los procesos de pensamiento y en los dominios del conocimiento, como podemos ver en este cubo. Los dominios del conocimiento, del lado derecho, se refieren a diferentes categorías o tipos de conocimiento que los estudiantes pueden desarrollar a través del aprendizaje. Estos dominios son una forma de clasificar y organizar el conocimiento para facilitar su enseñanza y su evaluación. Tienen tres dominios principales: la información, los procesos mentales y los procesos psicomotores. La información hace referencia a hechos, vocabularios, principios y generalizaciones, es decir, al conocimiento declarativo que los estudiantes deben adquirir. Los procedimientos mentales hacen relación a habilidades cognitivas como análisis, síntesis y evaluación, y el cómo los estudiantes procesan y utilizan la información. Finalmente, los procedimientos psicomotores hablan de habilidades físicas y destrezas motoras. Por otra parte, estos niveles de proceso de pensamiento o sistemas de pensamiento hacen referencias a diferentes operaciones que los estudiantes utilizan para interactuar con el conocimiento. Estos procedimientos son fundamentales para el aprendizaje, ya que permiten a los estudiantes comprender, analizar, evaluar y aplicar la información de manera efectiva. Hay tres sistemas de pensamiento que interactúan con el proceso de aprendizaje. El primero es el sistema cognitivo, que involucra estos cuatro primeros niveles. Involucra entonces la recuperación de información, la comprensión, el análisis y la utilización de conocimiento. Este dominio cognitivo se centra en los procesos mentales relacionados con la adquisición, procesamiento y utilización del conocimiento. Es fundamental para entender cómo los estudiantes piensan, aprenden y aplican la información en diferentes contextos. Luego tenemos el sistema metacognitivo, que se encarga de la planificación, el monitoreo y la regulación del pensamiento y del aprendizaje. Es un nivel de conciencia superior que permite a los individuos reflexionar sobre sus estrategias de aprendizaje y tomar decisiones informadas para mejorar su desempeño. Los componentes de este sistema metacognitivo son el monitoreo de precisión, el monitoreo de claridad, el monitoreo de procesos y la especificación de metas. Finalmente tenemos el sistema interno o self, que abarca aspectos motivacionales y emocionales que influyen en el compromiso del estudiante con la tarea de aprender. Se refieren a la dimensión emocional, motivacional y de autoconcepto del aprendizaje. Este sistema engloba los aspectos internos que influyen en la disposición del estudiante para aprender, su compromiso con el proceso educativo y su percepción de sí mismo como aprendiz. Tiene varios procesos claves que afectan el aprendizaje: el examen de la motivación, el examen de las emociones, el examen de la eficacia y el examen de la importancia. Teniendo en cuenta que estos son los elementos que componen la taxonomía de Bloom, vamos a hacer un ejemplo con una asignatura de base de datos de un programa de ingeniería industrial, y voy a empezar aquí a combinar todo este trabajo con la ingeniería artificial. Voy a pedirle a la inteligencia artificial. Voy a pedirle a la inteligencia artificial que me elabore resultados de aprendizaje en una asignatura de base de datos de un programa de ingeniería industrial, pero podría ser cualquier asignatura de cualquier programa en cualquier nivel, ¿cierto? Utilizando la taxonomía de Marzano y Kendall. Entonces, ¿cómo se pueden formular esos resultados de aprendizaje? Se pueden formular resultados de aprendizaje entonces para cada uno de los dominios del conocimiento, para información, procedimientos mentales o psicomotores, o se podrían elaborar resultados de aprendizaje para los diferentes niveles del sistema cognitivo, para el sistema metacognitivo o para el sistema interno o CEF. Un ejemplo: para el nivel de información del dominio de conocimiento,
Un resultado de aprendizaje puede ser: los estudiantes serán capaces de identificar, y otro, los estudiantes serán capaces de describir los conceptos fundamentales de las bases de datos, incluyendo entidades, atributos, relaciones y esquema de datos. Otro resultado de aprendizaje puede ser: los estudiantes podrán explicar los principios del diseño de bases de datos relacionales, etc. Entonces, esta es la forma en que se puede trabajar resultados de aprendizaje con el dominio de conocimiento, información, si eso es lo que uno requiere en su curso o asignatura específico. También podría ser que a mí como docente simplemente me interese trabajar lo que son procedimientos mentales. Entonces, un resultado de aprendizaje utilizando esa taxonomía de Bloom en ese dominio y en ese nivel puede ser: los estudiantes serán capaces de aplicar técnicas de modelado de datos, etcétera, o los estudiantes podrán desarrollar consultas SQL, etcétera. ¿Ok? Si vamos a utilizar procedimientos psicomotores, que es lo que me interesaría en mi curso, el resultado de aprendizaje podrá ser: los estudiantes serán capaces de implementar bases de datos utilizando sistemas de gestión de base de datos, etc. Pero si yo quiero desarrollar resultados de aprendizaje en este sistema cognitivo, el resultado de aprendizaje sería: los estudiantes podrán analizar requisitos de información y traducirlos en etcétera, etcétera. Si voy al sistema metacognitivo, un resultado de aprendizaje puede ser: los estudiantes podrán reflexionar sobre su proceso de diseño de base de datos y ajustar sus estrategias para abordar desafíos complejos en contextos industriales. Pero ustedes pueden acá preguntarse, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuáles podrían ser entonces las actividades de enseñanza y aprendizaje que lleven a esto? ¿Y cómo voy a evaluar que efectivamente se da esto desde la metacognición? Pues vamos a revisarlo en el siguiente módulo, que es utilizando la inteligencia artificial para poder trabajar resultados de aprendizaje con la taxonomía de Marzano y Kellogg. Sin embargo, en este módulo queda el mapa, este mapa que estamos colocando en este video, y ustedes lo pueden explorar todo con esa información de actividades de enseñanza y aprendizaje y con las actividades de evaluación. Si es en el sistema interno, entonces el resultado de aprendizaje, los estudiantes desarrollarán la confianza en su capacidad para gestionar sistemas de bases de datos y tomar decisiones, etc. Una segunda manera de elaborar resultados de aprendizaje ya no es hacer resultados para cada nivel del dominio de conocimiento o por cada nivel de procesamiento de pensamiento, sino mezclar los dos. Entonces, si se mezclan los dos, ¿qué se puede obtener? Dos tipos de enfoques. Un enfoque que es partir de los dominios del conocimiento y combinarlos con sistemas de pensamiento, o hacerlo al revés. Partir, por ejemplo, de un nivel del sistema cognitivo y lo voy a mezclar con dominios de conocimiento. Entonces, si yo mezclo el dominio de conocimiento con, en este caso, información, con, en el sistema cognitivo, recuperación de información, un resultado de aprendizaje puede ser: los estudiantes podrán recordar y describir. Recuerden que la idea es utilizar un solo verbo, entonces utilicen uno de estos dos verbos. Los estudiantes podrán recordar y describir los conceptos fundamentales de bases de datos como entidades relacionales. Si yo mezclo procedimientos mentales como dominio de conocimiento con análisis, puede ser: los estudiantes analizarán, los estudiantes compararán diferentes modelos de bases de datos para determinar su aplicabilidad en contextos industriales. Si yo mezclo procedimientos psicomotores y en el sistema cognitivo con la utilización del conocimiento, el resultado de aprendizaje puede ser: los estudiantes implementarán y mantendrán bases de datos utilizando herramientas de gestión de base de datos, etc. Se utiliza el segundo enfoque. A partir de los niveles del sistema cognitivo, mezclo con resultados de cada dominio de conocimiento, puede ser así. Voy a utilizar en el sistema cognitivo recuperación y voy a mezclarlo en el dominio cognitivo de conocimiento de información. Entonces el resultado puede ser: los estudiantes recordarán los conceptos claves de bases de datos, como la definición de una entidad y sus atributos. Si lo mezclo análisis con información, puede ser: los estudiantes analizarán las relaciones entre diferentes entidades en el esquema de base de datos o analizarán y optimizarán consultas SQL para mejorar su eficiencia. Pero si mezclo utilización del conocimiento con procedimientos psicomotores, los estudiantes aplicarán técnicas de optimización de base de datos en proyectos prácticos. Entonces simplemente es tener uno muy claro qué es lo que quiere trabajar. Ustedes están encontrando ahora una gran cantidad de cursos sobre inteligencia artificial, cómo usar la inteligencia artificial, pero
La inteligencia artificial es simplemente una herramienta. La idea es que uno tiene que tener muy claro los conceptos de esta taxonomía y a partir de esta taxonomía saber qué es lo que uno quiere estructurar para su curso. Solamente trabajar con dominios de conocimiento o solamente trabajar con procesos de pensamiento o mezclar los dos para obtener unos resultados de aprendizaje mucho más integrales. En el siguiente módulo, entonces, trabajaremos en específico cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial para poder trabajar todo esto, formular resultados de aprendizaje, establecer cuáles serían las actividades de enseñanza y aprendizajes más adecuadas y establecer cuáles serían las actividades de evaluación que permitan dar cuenta de ese logro de esos resultados de aprendizaje.